Mateo 1, del 18 al 24. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Ahora leemos Lucas 2, del 1 al 7. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Buenos días. El relato o el cuento, que todos conocemos porque se acaba de leer, lo escribí hará unos 19 o 20 años cuando estaba reuniéndome en una iglesia, y allí también se reunía un grupo de escritores que venían de diferentes congregaciones. Y el pastor hizo una propuesta para Navidad, y era, el pastor Cristóbal, se llama Cristóbal Contreras, propuso escribir alguna historia o algún tema de Navidad, pero sin que apareciera la palabra Navidad. Y entonces, pues, no aparece la palabra Navidad, pero es la historia de la Navidad. En esta reflexión digo que no todo vale, que la gracia que recibimos, como dice Dietrich Bonhoeffer en el libro El precio de la gracia, no fue barata, que a Jesús le costó mucho, que para decir que somos creyentes tenemos que serlo, tenemos que comprometernos, no vale meter la nariz en el mensaje, olerlo y salirnos después sin que nada nos afecte. O asistir a la iglesia porque nos sentimos cómodos, porque como en casa nos encontramos con la soledad a todas horas, o como los que están a nuestro alrededor o en el trabajo, los vecinos, los amigos no nos satisfacen, vamos y hablamos un rato con la gente antes de terminar el culto, porque allí no nos rechazan y nos atienden bien. Y no es porque esto sea malo, porque no lo es. En la iglesia nos encontramos con personas con las que nos sentimos bien, y esto es lo mejor que nos puede pasar. Pero ser creyente, ser converso, tener fe, es lo que quiero decir, que no tiene nada que ver con distraerse un rato del aburrimiento, sino de un compromiso firme que tiene que hacerse evidente, y son cosas diferentes, son cosas distintas. Y ahora ya comienzo con el relato del nacimiento de Jesús en versión breve, porque todos conocemos la historia, además se ha leído muy bien. Y sí os digo que está escrito en tono informal, aunque
lo que yo quiera decir es serio, pero es informal. Nos vamos a figurar que la curiosidad, esa singularidad, ese instinto natural que todos tenemos, adquiere forma de personaje invisible dentro de este relato. Y la curiosidad habla en primera persona. Comienzo. Yo estuve presente en la casa del pan o casa de la comida, aquella noche del nacimiento de Jesús. O sea, yo estuve en Belén, el lugar donde, según el profeta Miqueas, nacería el Mesías. El llanto del niño hizo que me acercara, pero permitidme primero que me presente. Soy la curiosidad del momento, soy la curiosidad momentánea, que por muchas cosas me intereso y con ninguna me comprometo. Pues bien, avancé un poco por el interior de la cuadra y vi al admirable, al niño, que según la costumbre hebrea le habían tapado el culete con pañales y un trozo de tela, que es lo que se usaba, una tira de tela larga, con un trozo de tela le envolvieron el cuerpecillo entero. Tenía unos mofletes que de haber tenido yo dedos me habría encantado pellizcárselo. Después de mirar a un lado y otro del interior, no encontré ni a la mula ni al buey, y llegué a la conclusión de que se habían ido a dar una vuelta buscando algo de comer, pues la oscuridad se hacía aún más patente el brillo de las estrellas, y una de ellas era muy misteriosa. Salí por ver si los encontraba y no tuve éxito. En cambio, me topé con algunos pastores que se hallaban cerca del lugar. Sentados alrededor del fuego, reían o discutían haciendo cuentas sobre el número de partos que sus animales habían tenido durante la temporada, sobre los machos y las hembras que tenían, los ingresos que les había proporcionado la venta del ganado, de productos, de la leche, del queso. Doy fe de que estaban en esto cuando de repente escucharon el golpe seco en la copa del árbol que les cobijaba del frío y se quedaron como piedras. Eran muchos los cuentos famosos sobre apariciones que se referían por aquel terreno. Vi cómo se asustaron aún más cuando se dieron cuenta de que sobre sus cabezas les aparecía un ángel. Oí cómo el ser alado, intentando calmarme, les dijo que venía con gran gozo a cumplir con la misión de darle las buenas nuevas. No temáis, les dijo, porque os traigo alegría. Hoy os ha nacido un Salvador. En aquel instante surgió del cielo una multitud de huestes celestiales que alababan al niño Dios, cantando en falsete. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para todos nosotros. Y con estas palabras fueron bendecidos. Sin embargo, ¿cuál fue el pánico de aquella gente? Que levantando las posaderas de la tierra que les había visto nacer, echaron a correr y mirar por dónde fueron a parar medio asfixiados al establo y se toparon con la promesa, con el niño. Casi sin resuello, atropellándose en las palabras, les contaron a los nuevos padres lo que les había ocurrido. Yo, la curiosidad del momento, les seguía los pasos de cerca e incitados por mí, preguntaron el nombre del bebé. La madre contestó orgullosa que se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. A mí no me veían, como no tengo cuerpo. La gente no es consciente de que siempre estoy presente a lo largo de la historia. Os recuerdo una vez más, soy la curiosidad del momento, la curiosidad momentánea, que todo lo quiere saber y con nada se compromete. Al día siguiente, camuflada entre la gente, como suele gustarme, seguí a la familia y a la mula que cargaba con los enseres por las calles de Belén, porque la mula había aparecido, pero del buey jamás se volvió a saber nada. Bien, María y José, con el recién nacido, habían salido para buscar una casa decente,
Y no es porque estuvieran irritados por la visita de los ángeles a cualquier hora o la visita de los pastores, aunque sí, sino que la cuadra era un lugar muy inapropiado, pequeño, falto de higiene, intimidad, espacio para recibir visitantes, y querían algo mejor. Después de unas horas, callejeando, observé cómo María, todavía agotada por el parto y por los 3 o 4 días que le había durado el viaje, animaba a José a cerrar el trato de alquiler con un hombre algo lento en reflejo para explicarle las cualidades que tenía la vivienda y rápido en cobrarle el pago. Bueno, pues allí se acomodaron con rapidez, allí vivieron y allí tuvo Jesús la primera cuna. No obstante, aproximadamente un par de años más tarde, aunque todo parecía ir bien, porque Jesús pasaba desapercibido entre los demás niños del pueblo, de nuevo tuvieron que salir de improviso una noche, esta vez en dirección a Egipto, pero ahora os cuento. Esto fue justo después de que aquellos magos llegados de Oriente se presentaran por sorpresa a adorar a Jesús, ofrecerle su respeto y algunos detallitos de caridad. Y luego, sin maldad alguna, se fueron de la lengua reflexionando sobre el príncipe de paz, el niño, ante la mandíbula caída del consternado Herodes. Según recuerdo, sus discusiones ante el rey transcurrían más o menos así. Su Majestad, decía uno de ellos, yo fui quien la vio primero, refiriéndose a la estrella. Otro protestaba, pero si tú de la profecía no sabes ni la media. Y otro decía refiriéndose al niño, es que hay quien nace con estrella y quien nace estrella. Al mismo tiempo que daban todo tipo de detalles, discutían entre ellos sobre las señales del cielo y sobre quién sería el más sabio en la próxima encomienda que los astros le tenían preparada. Y los 3 a una, con la inocencia en flor, le preguntaban a Herodes que cuándo estaba previsto que él dimitiera y comenzara a reinar el recién nacido. Bueno, con estas pocas luces y poca maldad pusieron enojado a Herodes y lo pusieron también al corriente del nacimiento y paradero del nuevo rey. En fin, el monarca les trató estupendamente por la cuenta que le tenía e intentó disimular su malestar como pudo. Pero un tanto harto y mosqueado de que algún mocoso viniera a sentarse en su propio trono, les despachó con amable rapidez, susurrando una poesía entre dientes que posteriormente se convertiría en una cancioncilla popular de aquellos lares, un poco transformada hoy día os tiene que sonar, pero en aquellos tiempos Herodes la cantó así. Ande, 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 la mar morena, ande, 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 las noticias de Oriente no son nada buenas. Aquel día pude observar por doquier mucho movimiento. La noticia corrió como el rayo. Al conocer la nueva del extraño nacimiento, no solo se turbó Herodes, sino toda Jerusalén con él. Porque al parecer los ciudadanos se encontraban a gusto con aquel vampiro que les chupaba la sangre y temían un golpe de estado, porque eso les fastidiaría la existencia. Una vez cumplida su misión, los magos continuaron con su nuevo viaje. Yo, la curiosidad del momento, los vi alejarse de Belén, siguiendo otra nueva estrella que se dirigía ahora en dirección contraria. No habían pasado muchas horas cuando otro ángel enviado por el Señor se le apareció a José de noche mientras dormía, para decirle que se levantara enseguida y huyera con el niño y su mujer a Egipto, haciéndole hincapié en que se quedaran allí hasta que se les avisase, porque Herodes quería encontrar al niño para matarlo. José obedeció rápido. Despertó a María con 4 vaivenes y juntos recogieron los enseres más necesarios y marcharon los 3 esa misma madrugada. El día que salieron de Nazaret para cumplir con el edicto de Augusto César de empadronarse en Belén, no sabían lo larga que iba a ser su travesía. Ya en Egipto
José continuó con su oficio de carpintero, le iba bien, no le faltaba clientela. Yo lo sé. María se adaptó muy bien al vecindario y el niño crecía como la espuma en cuerpo e inteligencia. Y así estuvieron hasta que de nuevo José fue avisado de que Herodes había muerto. Y tras organizar el viaje pudieron regresar a su tierra, criar a su hijo primogénito, que era Dios, y los que nacieron después. Para ir acabando, repito una vez más, yo vi y observé esta historia sin inmutarme. Simplemente soy la curiosidad del momento. Y allí estuve durante aquellos acontecimientos históricos tan significativos. Pero eso no me salva. Es cierto que indagué en la vida del admirable consejero, el niño, y conozco sus obras, pero no llevo conmigo el deseo de creer. En realidad no tengo alma. Ya lo he dicho, soy nada más un comportamiento innato que todos los seres desarrollan desde que nacen. Soy eso que os lleva a observar. Soy el gusanillo que os lleva a buscar información sobre un tema y luego lo aceptáis o desecháis. No tengo más pretensiones. Yo no comprometo a nadie. Sois vosotros los que tomáis la decisión de hacia dónde camináis. Y ya ahora la curiosidad de momento desaparece del relato y quedamos solo los que estamos aquí y los que más tarde escucharán la predicación en internet. Nosotros, sin duda, conocemos y creemos que el niño se hizo hombre y en plenas facultades mentales, al resucitar, firmó un testamento como Padre eterno que dejó como herencia de esperanza a sus hijos. Sabemos que el nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con el desmadre de estos días, con esto que vemos en las calles, ni con los espectáculos que nos ponen en televisión, donde Jesús queda sin sitio representativo. Nos encontramos también con gente curiosa en el mensaje de salvación, que pregunta, pero luego no quiere saber nada. Pero ser creyente no es lo mismo que tener curiosidad, no es lo mismo. Se me ocurre lanzar una pregunta al aire para aquellas personas que todavía están en la fase de observancia, nada más. Si van a tardar mucho en participar del nuevo nacimiento y si el estado en el que viven les lleva no a un encuentro personal con el Señor. A ellos les digo, gentes que sin saberlo tenéis grandes almas, que quizá no os dais cuenta de que estáis llenos de esencia divina, que vais de un lado a otro haciendo vuestro particular viaje de curiosidad en curiosidad. Tened siempre presente que no se puede creer impunemente, que no se puede creer sin implicarse.